Las opiniones expresadas por parte de los invitados son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan el punto de vista de Isabel o del resto del equipo de Secreto a Voces. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo miércoles de Secreto a Voces. Hoy tengo un capítulo que me emociona demasiado porque creo que es de suma importancia hablar de esto. A ver, en los últimos meses, en las últimas semanas, hemos estado bombardeados con información sobre la política y la actualidad en México. La reforma judicial, las elecciones, la sobrerepresentación, el plan C. Y han pasado tantas cosas que luego es complicado seguirle el hilo y entender el contexto de lo que está pasando. Y seamos honestos, muchas veces nos da pena levantar la mano y decir, oye, es que yo no entiendo también qué es lo que hace un diputado, pero cómo voy a preguntar esto si hoy lo que se está discutiendo es una reforma judicial. Así que el día de hoy lo que quisimos hacer es un recap de todo lo que ha pasado. Nos vamos a ir básicos por básicos, explicar a fondo todo, para que tú que nos estás escuchando tengas un contexto general. Estamos en una época de mucho pánico. Toda la información que tenemos, todo lo que escuchamos y leemos en las noticias está generando pánico, está generando muchas opiniones. Y yo creo que la pregunta más común que escucho es ¿qué podemos hacer? ¿No? Ya que México está en la situación en la que está y yo opino A, B, C, D, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? Y creo que la mejor manera de aportar es con la información. Entonces, quiero que salgas de este capítulo entendiendo todo lo que ha pasado, vamos a ir recorriendo poco a poco y que entiendas lo que va a pasar con todo el contexto adecuado para poder tú también generar tu propia opinión. Es muy fácil leer opiniones en Instagram, en TikTok, en YouTube y decir, ok, perfecto, admiro mucho a esta persona, entonces estoy de acuerdo con lo que dice, pero quiero que tú también puedas formar tu propio criterio y que tengas tú también la paz mental de decir, entiendo todo esto, puedo saber qué sigue, puedo tener la información para saber qué puedo hacer yo. Y para explicar todo esto, tengo a un dúo dinamita aquí. Estoy con Dalia Greenberg, analista política, y estoy con Sebastián Ermenger, director editorial de Te lo Cuento. No puedo pensar en mejores candidatos para explicar este tema de forma sencilla, de manera fácil, amigable, que no sea un capítulo que salgamos más apanicados, que salgamos todavía más confundidos, sino que sea, ok, ya tengo las cartas claves, ya sé cómo está la jugada. Así que bienvenidos a los dos a Secreto a No, Voces. hombre, muchas gracias por invitarnos. Qué Qué gusto emoción. estar aquí, Isa, Dalia. La verdad, muy contentos. Esperemos que ayudemos a aclarar este relajo que está pasando en el país y que creo que justo es eso. Estamos viviendo momentos de incertidumbre, entonces tratar de ponerle claridad es importante. Ujú. A ver, es complejo. Todo lo que ha pasado, hay un nivel de dificultad y hay un nivel técnico de términos atrás. Yo personalmente que estudié Derecho, a mí me cuesta entenderlo luego, ¿no? Este tema de los diputados, los senadores, la reforma, pero la Ujú. Constitución es muy complejo. Entonces, Muy. vamos a arrancar con los básicos. Tal cual quiero que nos regresemos a clases de educación cívica y vamos a empezar one on one con cómo funciona México. Primero que nada, sabemos que México tiene tres poderes: legislativo, Exacto. ejecutivo y judicial. Esto pasa para que existan contrapesos. Vamos primero con ese término. ¿Qué onda con los contrapesos? Pues los contrapesos vienen como de esta idea de que una sola persona no puede tener todo el poder y que una sola persona, a veces cuando los humanos llegamos a posiciones de poder, como que se nos sube el poder y podemos tomar decisiones que tal vez no son las mejores para el resto de la población. Entonces, lo que se ha creado a lo largo de la historia en distintas democracias en el mundo es buscar que una sola persona no pueda tomar todas las decisiones, sino que tenga que consultarlo con otras personas para pues llegar a tomar las decisiones que al final van a impactar a todo un país. Y por eso, en México, el presidente, que históricamente en México tenemos un sistema hiperpresidencialista, que el presidente tiene mucho poder, más que en muchos otros países, el presidente en México tiene mucho poder. Pero tenemos también un Congreso que se compone de diputados y de senadores y también un poder judicial que algo muy padre es que cada uno de los poderes le pone contrapesos a los otros dos. Entonces, hay formas en las que el Poder Judicial le pone contrapesos al Ejecutivo y al Legislativo. El Legislativo tiene formas de detener temas del Judicial y del Ejecutivo y así cada uno de los poderes se van como contrarrestando para que cuando se lleguen a tomar decisiones que son tan importantes para el resto del país, sea porque hubo un consenso y una discusión de por medio para llegar a esas decisiones. Ujú. Ujú. Esta manera de contrarrestarse unos a los otros, creo que se puede entender muy fácil con ejemplos. ¿Me ayuda, Sebas, a formular algún ejemplo de, por ejemplo, cómo el poder legislativo puede servir como un contrapeso para el ejecutivo? Claro, esto es muy importante y es muy interesante porque
esta idea que decía Dalia de los contrapesos de una democracia liberal, una democracia republicana, parte de la idea de que cada uno de los poderes es, no quiero poner como muy técnico, pero es malo por naturaleza y podría acaparar más poder, ¿no? Ujú. Entonces necesita equilibrarse con los otros poderes y después con organismos autónomos y con otros órganos del Estado que no dependan de ninguno de los tres poderes. ¿Cómo se pueden regular? Por ejemplo, el legislativo regula al ejecutivo poniéndole control al presupuesto, ¿no? El legislativo es quien, y en el caso de México específicamente la Cámara de Diputados, quien discute y aprueba el presupuesto que va a ejercer sobre todo el Poder Ejecutivo en el siguiente año. El Poder Ejecutivo tiene muchísima libertad, pero tiene muchísimo dinero. ¿Por qué tiene mucho dinero? Porque necesita poner en marcha todo, es el que ejecuta, ¿no? Si regresamos como a estas clases de cívica y ética, el Poder Legislativo es el que crea y reforma las leyes y que representa la pluralidad del país, ¿no? Por eso es que hay muchos asientos, porque tienes que representar a la gente que somos muy distintas en este país. El Ejecutivo es el que representará a las mayorías, por eso es el que es electo ampliamente por el voto del pueblo y es el que ejecuta todas las leyes, y el judicial tiene que ser este tercer poder que no necesariamente está supeditado al pueblo, no representa al pueblo, no representa al Estado, como es la Cámara de Senadores, sino que representa el Estado de Derecho, representa el cumplimiento de las leyes. Y su función es controlar que ninguno de los otros dos poderes, ni los ciudadanos, rebasemos, ¿no? Esa clásica frase de por encima de la ley nada. Bueno, eso debería de ser el judicial. El judicial puede controlar al legislativo, como ha pasado en este sexenio, ¿no? Diciendo, esa legislación que tú aprobaste estaba mal de forma. No cumpliste los requisitos legislativos que tenías que cumplir. Entonces va para atrás. Ujú. ¿no? O viola la Constitución, O por viola la ejemplo. Constitución. Entonces, muchas veces lo que ha pasado es que el judicial, si el legislativo hace una ley que viola la Constitución, entonces el judicial llega y le hace, wow, eso no lo puedes hacer. O sea, eso es inconstitucional. Y entonces así puede el judicial frenar cosas del legislativo. Pero el legislativo también tiene formas de, por ejemplo, el legislativo hoy es quien nombra, bueno, ratifica a los jueces de la Suprema Corte, por ejemplo. Entonces, si el Senado ya no va a ser así con la... O ayer. Ayer que ya se publicó en el diario Así, oficial. quiero aclarar que estamos grabando martes 17 de septiembre. Toda la información que se escucha ahorita, sobre todo en Exacto. cuanto a la Eso es reforma importante porque va a judicial, cambiar mucho. mañana puede pasar otra Claro. cosa, cuando lo escuches puede pasar otra cosa, así Exacto. que aclaro, esto se está grabando 17 Ya se de volvió septiembre. un hecho porque ya se publicó en el diario oficial de la Federación, pero hasta hace 3 días lo que ocurría es que una forma de ponerle un contrapeso al judicial es que pues el Senado tenía que ratificar a los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Entonces esa es, por ejemplo, una de las formas, ¿no? Para que llegue un ministro lo tiene que ratificar el Senado. Entonces hay distintas maneras en las que unos poderes le ponen frenos a los otros poderes, porque justo, o sea, por naturaleza se supondría que se dice que los humanos tendemos a como abusar del poder. Me gusta que aclares esto de el Poder Judicial es quien dice, espérate, esto es inconstitucional y el Poder Legislativo es el que hace tal. Y sí me quiero meter un poquito a fondo a explicarlos porque siento que luego como que sabemos que el Legislativo legisla, judicial pues son los jueces, ejecutivo es el presidente, pero luego como que no terminamos de entender bien dónde está la línea de cada uno. Creo yo, o por lo menos para mí, el más complicado de entender, sobre todo a nivel estructura, es el legislativo. Sabemos que el legislativo son diputados y senadores, pero no tenemos ni idea cuántos hay, cómo se eligen, para qué sirven, qué poder tienen, por qué ahorita estamos escuchando esto de la sobrerepresentación. Porque, y lo comentaba con Dalia cuando estábamos agendando este capítulo, creo o considero yo que es la primera vez que la gente está abriendo los ojos a decir, espérate, los senadores y los diputados sí tienen muchísimo poder. O sea, nuestra reforma judicial está en manos de estas personas. Entonces, quiero entender y que la gente también lo entienda, diputados y senadores. Sé que aquí, Dalia, tú eres experta en explicar esta estructura. Sí. Cuéntame cómo se eligen de entrada. Perfecto. Bueno, hay 2 formas de que se eligen, pero están los de mayoría relativa, que, a ver, primero voy a empezar desde el principio. O sea, primero, en México somos un sistema bicameral. Eso significa que tenemos 2 cámaras. Tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? El Senado es la Cámara Alta y los diputados es la Cámara Baja. Ahora, en diputados hay 500 diputados. Sin embargo, no es igual cómo se eligen todos los 500 diputados. Hay 300 de lo que se le llama mayoría relativa.
En México, así sí, nosotros vemos a nuestra república, toda nuestra república está dividida en 300 distritos, ¿ok? Esos 300 distritos, cada uno de esos 300 distritos tiene a un diputado federal. Luego, a nivel local, eso es otra cosa. Pero federal, cada uno de los 300 distritos tiene un diputado, que ese es el que nosotros, cuando vamos a votar, y como fuimos a votar el 2 de junio, es el que nos aparece en la boleta. Nosotros vamos y votamos por el diputado de nuestra elección, de nuestro distrito. Sin embargo, si nosotros dábamos la vuelta a esa boleta, atrás viene una lista de lo que se le llaman los diputados de representación proporcional o plurinominales, o como se les conoce coloquialmente, los pluris. Esos 200 se eligen, es una fórmula matemática compleja, pero en resumen, y así súper resumido, se eligen según el porcentaje de votos que recibió el partido político. Entonces, hay 300 que sí elegimos directamente y otros 200 que se eligen según el porcentaje que recibieron. ¿Por qué es esto? Mucha gente dice, ¿para qué tenemos a los pluris? Bueno, los pluris se crean con esta idea de que los partidos más chiquitos estén representados, porque puede llegar a haber partidos que tal vez no lograron ganar ninguno de los 300 distritos, pero que sí tuvieron el 7% de la votación, entonces merecen el 7%. 7% de las personas del país votaron por ese partido. Y no se vale que esas 7% no estén representados, y por eso existen los plurinominales. El Senado es un poquito más complicado. El Senado tenemos 128 senadores, de los cuales tenemos 3 senadores por estado. 2 senadores son del partido que más votos recibió en el estado y un senador es del segundo partido que más votos recibió en el estado. Entonces, por ejemplo, Sonora, vamos a poner Sinaloa, que es un ejemplo que ese sí sé cuántos hay. Sinaloa tiene 2 senadores de Morena y un senador de la Alianza, del PRI-PAN-PRD. Y aparte de esos que hay 3 por estado, ahí vamos 96, ¿no? Vamos. Y luego los que restan de esos son plurinominales, que es lo mismo que los de la Cámara de Diputados, que se entran según el porcentaje de votos del partido. Y lo de las listas, tú podías ver atrás de la boleta el orden. Entonces, ponte que recibió 7% del voto y eso significa que entran 2 diputados, y entonces tú podías ver quiénes eran los primeros 2 diputados de cada partido que iban a entrar en los plurinominales. Entonces, en resumen, así elegimos y así está conformado nuestro legislativo. Ya que entendemos esto, Dalia, que no lo pudiste haber explicado de una manera más clara, me quiero meter, yo creo que al primer bombazo que recibimos después de las elecciones, que es todo el tema de la sobrerepresentación. Cuéntame, Sebas, porque sé que este tema te dio un dolor de cabeza bárbaro en tu día a día laboral. Me dio un dolor de cabeza porque yo estudié Relaciones Internacionales, yo no soy abogado como tú y tuve que leer la Constitución política. Me encanta que aquí la trae. Porque Mostrémosla, por favor, a la pública. Porque aquí lo que hay que ver es el artículo 54. Y es horrible leer al aire, pero bueno, se los voy a leer un poquito. Porque dice, la elección de los 200 diputados, según principio de representación proporcional, lo que decía Dalia, esos 200 diputados que integran la Cámara por pluris, por las listas que presentan los partidos, y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. Y el punto 1, el inciso 1, dice, un partido político para obtener el registro de sus listas regionales deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa, o sea, los que votan directamente a la gente, en al menos 200 distritos de los 300 distritos electorales que hay en el país, ¿no? Si nos vamos después, unos apartados abajo, dice en la Constitución que ningún partido podrá tener más de 8% de sobrerepresentación en la Cámara. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Morena saca 50% de los votos a la elección al Congreso, a la Cámara de Diputados. No podría tener más del 58% de las curules que hay en la Cámara, ¿no? Eso está claro y eso por partido nadie lo rebasó. Ningún partido por cuenta propia tuvo más del 8% de sobrerepresentación en la Cámara. Esto es un límite que se puso en 1996 para evitar que hubiera una mayoría calificada, que más al rato vamos a platicar de eso, de un solo partido, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el 2006 se reforma una ley
que habla sobre las alianzas o las coaliciones políticas, ¿no? Antes del 2006, ¿cómo funcionaban las coaliciones? Funcionaban prácticamente como un solo partido, ¿no? Entonces, incluso tenías logos del PAN o del PT y el PRD o del PRI y el Verde que se unían los logos. Ahí contrataban a muchos diseñadores gráficos para unir el logo del PRI con el del Verde y entonces funcionaba como un solo partido político, ¿no? Eso se cambia para que ahora el ciudadano pueda diferenciar su voto dependiendo de qué partido apoya más en una coalición. Si yo quiero votar por Morena, pero no me cae bien el PT, pues voto solo por Morena y no le estoy dando un Pluris. voto. Exacto, en No le los estoy dando pluris, pluris, ¿no? ok. No le estoy dando en los pluris. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la interpretación aquí? Que si sumamos la sobrerepresentación de la coalición, de la alianza Juntos Haremos Historia, que fue la que postuló el Verde, Morena y el PT, rebasaba por mucho el 8%, por mucho. Entonces el principio, lo que decía la oposición es que el principio o la razón de ser de ese artículo que limita la sobrerepresentación se estaba violando, porque al final de cuentas, aunque no fuera por partido, sí había una sobrerepresentación de esa coalición y de ese grupo político, ¿no? Lo que argumentaba Morena es que ellos estaban siguiendo tal cual como dice la Constitución. Lo raro ahí es que ni el PT ni el Verde pusieron diputados por mayoría relativa, por voto directo, en más de 200 distritos, por sí solos. Ajá. Iban con la coalición. Entonces lo que decía la oposición es, a ver, no puedes tomar una parte de ese artículo como si fueras solo un partido político y otra parte, unos renglones abajo, como si fueras una coalición. Decídete si vas como partido o si vas como coalición, porque entonces un poco se cambia o se usa la Constitución a conveniencia. Eso fue lo que decía la oposición. Al final, ¿qué pasó? El INE decidió darle la razón a Morena y la sobrerepresentación como está hoy en el Congreso, pues es así. Tenemos cerca de Morena obtuvo cerca de ahí 53 y 53%. tiene el 73. El 73%, ¿no? Tiene 20% de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, y algo muy importante también es que tampoco la oposición, el PRI, PAN, PRD, cumple con el de 200 de los 300 distritos. Ok. El único que lo cumple es Movimiento Ciudadano. Ok. Entonces, ninguno de los dos que se estaban quejando cumplían. Bueno, Con Movimiento ese Ciudadano criterio. también ha sido muy. O sea, se ha opuesto mucho al tema de la sobrerepresentación, porque al que más le afectó fue a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano recibió por ahí que era como el 11% y tiene como casi el menos del 5% de representación en el Congreso. Entonces, a esto y a todo lo que explica Sebastián es a lo que le llamamos la sobrerepresentación, que los votos que obtuvo la coalición no están sobrerepresentados en la Cámara de Diputados. Ujú. Claro. Ujú. Y esto se ha hablado desde hace muchos años, ¿no? Claro. Digo, se volvió tema y se hizo como muy viral después de la elección, cuando nos dimos cuenta que un grupo, una coalición iba a tener una sobrerepresentación importante, pero Movimiento Ciudadano ha sido un partido que desde hace varios años ha puesto esto en las cámaras, es decir, a ver, vamos a tratar de resolver esta incongruencia en la Constitución, porque pues sí, vamos a ver si es por partido, si es por coalición, no queda claro eso en la Constitución, entonces se presta a que cada quien lo interpreta como quiera y bueno, en este caso se decidió Sí. que Morena podía tener esta sobrerepresentación de casi el 20%. Claro, esto te hace que la oposición diga, espérate, esto no es constitucional, pero que Morena diga, pues es que sí puede ser, porque si lo ves por partido te deja aquí una laguna muy peligrosa para claro. estas cosas. Sí. Ahora, ya que el INE da el ok a esto y dice, sí, me gustó cómo quedó todo, esto ya está como está, entramos aquí a cuál es el peligro, ¿no? Porque mucha gente podría pensar pues si Morena tiene más lugares, se los ganó, entonces ¿cuál es el problema? Porque pues sí, el pueblo está representado, todo esto, pero regresamos un poquito a lo que platicamos al principio, el tema de los contrapesos, ¿no? Que dar todo el poder a solamente un grupo, aquí entra lo peligroso. Sí. Entonces, quiero dividir el peligro en dos ramas, mayoría absoluta y mayoría calificada. Y todavía antes que eso, vamos a recordar estos diputados y senadores la función que tienen, hacer leyes y votarlas. Sí. Entonces, para votar una ley necesitas o la mayoría absoluta o la mayoría calificada. Quiero explicar cuándo es la absoluta y qué número de personas se requiere y cuál es la calificada y qué porcentaje se requiere. Sí. Bueno, la mayoría absoluta, que es el 50% más uno, esa es la que se necesita para pasar cualquier ley. Ahora, es muy importante decir que las leyes pasan por las dos cámaras. Pueden empezar, se cree a veces que todos empiezan en la Cámara de Diputados, no, pueden empezar también en el Senado. En el Senado tienen que pasar por lo que yo le llamo como el caminito de las leyes, que empieza
primero se presenta la ley, pasa a comisiones, que muchas veces se habla en comisiones y nadie entiende, creen que cuando pasó en Total. comisiones ya pasa. No, las comisiones, la Cámara de Diputados y el Senado tiene estos como grupitos especializados, literal, que son grupitos de senadores o de diputados que ven temas. Entonces está la Comisión de Educación, que ahí ven todas las leyes que tengan que ver con temas de educación. Está la Comisión de Salud, y ahí ven todas las leyes que tienen que ver con temas de salud. Entonces, la reforma judicial entraba a una de constitucional, o sea, la Comisión de Reformas Constitucionales, y también a la de Justicia. Y entonces, primero se discute en las comisiones, luego pasa al Pleno, y luego se va a la otra Cámara, y luego pasa en comisiones, y luego pasa al Pleno. Entonces, para pasar una ley, cualquier ley, que le llaman las leyes secundarias, se necesita el 50% más uno. Pero para cambiar la Constitución, necesitamos lo que se le llama mayoría calificada. Que la mayoría calificada son 2/3 de la Cámara. En diputados, Morena y aliados la tienen rebasada. O sea, rebasada. Tienen un buen de más de diputados de los que se necesitan para la mayoría calificada. En el Senado, pues fue todo este dilema. Una novela turca, vaya. Supuestamente en las elecciones, ya después de toda la discusión de la sobrerepresentación, Morena le faltaban 3 senadores para tener la mayoría calificada. Se necesitan 86 senadores y Morena tenía 83. Pero los 2 únicos senadores del PRD, el día que tomaron protesta, literal, dijeron, no, pues yo me cambio a Morena. Entonces, Morena ya solo le faltaba un senador para cambiar la Constitución. Que en el tema de la reforma judicial se logra porque Yunes vota a favor. Y entonces, hoy Morena tiene la capacidad de cambiar la Constitución como quiera. Y el tema es que, pues al final, el Ejecutivo, que pues también es de Morena, está muy alineado con, pues los diputados, está totalmente alineado, podríamos decir, con los diputados y los senadores de Morena y aliados. Entonces, prácticamente lo que quiera el Ejecutivo se puede lograr en el legislativo porque son del mismo grupo político. Y no hay forma de que la oposición lo frene. O sea, la única forma ya hoy de frenarlo es que dentro de Morena mismo se empiece a crear una oposición dentro del mismo partido, del PT, el Verde y Morena. Y ¿por qué es peligroso esto? Más después de la reforma judicial, es que pues ahora el único contrapeso, porque si el Ejecutivo y el Legislativo ya están unidos, el único contrapeso que nos quedaba era el judicial. Pero ahora el judicial, que eso es un debate, pero como el judicial ahora va a tener elecciones, se dice que se podría, pero todo esto se podría, porque todavía no sabemos bien, se podría politizar. Es decir, que pues se vuelve político, tendrían que hacer campaña. Y entonces deja de ser imparcial, sino que le debería cosas a, pues se supone que los partidos políticos no van a estar involucrados, o sea, eso dice muy claro la reforma judicial. Pero, pues sí, le tendrían que deber favores a los votantes y entonces esto podría ocasionar que también el judicial ahora ya esté metido también en este mismo grupo político de Morena, PT y el Verde. Aunque esto todavía no se sabe, ese es el peligro, ¿no? Que hoy el legislativo y el ejecutivo están unidos y ese único contrapeso, que es el judicial, se podría ver pues ya dañado después de la reforma judicial. Que eso que dice Dalia me parece muy importante como ponerlo y ser muy claros en el sentido de el único contrapeso en todo caso podría venir de adentro, ¿no? Y ahí habría que hacer o volver a aclarar esa distinción de pues una democracia es un gobierno de 3, un gobierno de 3 poderes distintos. ¿Cuál es la diferencia de una democracia y un autoritarismo? Un régimen con tendencia autoritaria es que el régimen con tendencia autoritaria es un gobierno de una persona. Puede ser bueno o malo, ¿no? O sea, tenemos como estas clásicas figuras de la monarquía y si queremos verlo como muy de Disney, no sé, Simba es un autoritarismo bueno, ¿no? Y Scar es un autoritarismo malo. No necesariamente es un tema ideológico de izquierda o de derecha, sino de cómo se compone un sistema democrático, ¿no? La democracia tendría que ser un gobierno de 3, ¿no? De 3 poderes que se regulan, lo que hablábamos hace rato. Entonces,
lo que está pasando en estos momentos de la historia política de México, y por eso todo el mundo está espantado y todo el mundo está hablando del tema, es que esta transición de un gobierno de tres a un gobierno donde un solo poder controla los tres, pues puede ser complicado y nos quedamos a la espera de que actúen de buena fe, de que sea un régimen centralizado bueno, ¿no? Que sea Simba y no Scar. Siento que aquí es donde explotamos todos y aquí es donde entra el pánico, ¿no? Con la reforma judicial, porque claro, ya lo explicaron ustedes, es el único contrapeso que te quedaba. Pero me gustaría entender a fondo qué onda con la reforma judicial. De entrada, la reforma judicial es parte de una cosa que se llama el Plan C, que ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Pero me gustaría entender qué propone, Ujú. porque siento que también luego hay tanta desinformación y hay información que sí es correcta, pero está exagerada. Entonces, vámonos a los básicos. ¿Qué onda con la reforma judicial? ¿Qué cambios propone? A ver, yo pondría cuatro puntos fundamentales que propone esta reforma que se aprobó el lunes o que entró en vigor el lunes. El primero es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Creo que ese es el centro de la reforma, es lo más importante, es lo que ninguno de los dos bandos iba a aceptar, ¿no? Morena no iba a aceptar echarlo para atrás o modificarlo y la oposición no iba a aceptar que eso estuviera. Al final pasó, ¿y qué va a pasar? Habrá elecciones el 1 de junio del 2025, es lo que está planeado, un primer grupo de magistrados, ministros de la Suprema Corte y jueces, tanto a nivel federal, los jueces del Poder Judicial de la Federación, y cada estado tiene su propio poder judicial estatal, que esos también se van a votar. Esto es algo que no pasa en ningún país del mundo a esta escala. Bolivia es un país que tiene un sistema parecido, pero no es a todos, ¿no? Estados Unidos, que también se ha hablado mucho, tiene algunos jueces locales en algunos estados que se votan por el pueblo o los propone el gobernador o el ejecutivo y de ahí se ratifican por el pueblo, pero ahí habría que hacer también la distinción de la figura del jurado en Estados Unidos, ¿no? Sí. El papel del juez en Estados Unidos Y me es gusta más... que la aclares, porque he visto también el así funciona en Estados Unidos. Claro, sí, sí. es una buena idea. Y Claro. es como, No. Pues no funciona así, no funciona No. así por muchas razones. Unas es que no son todos, ¿no? No es toda la judicatura federal y local, sino son algunos estados y esos estados tienen Sí, distinciones. a nivel federal ninguno. Ninguno, Se elige ninguno, por voto ¿no? popular. Y sí, es importante, pues sí. El juez en Estados Unidos usualmente es más como un maestro de ceremonias, porque quien dictamina si eres culpable o inocente es un jurado compuesto por personas de la sociedad, ¿no? Por ciudadanos. Entonces, ese es un punto. El otro punto que me parece también importante es que va a desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y se va a transformar en un tribunal de administración, de justicia, de disciplina judicial, perdón, que ¿cómo va a funcionar? Va a ser un órgano de 5 personas, ¿no? Compuesto por 5 personas que van a estar encargados de revisar que las labores de los jueces actúen de forma honesta, con apego a la gente, que es con probidad, ¿no? Conceptos muy bonitos, pero también complicados de poner en la práctica o de materializar como, de visualizar como pragmáticamente, ¿no? Esos 5 miembros, 3 de ellos van a investigar a un juez, ¿no? Van a hacer todas las pesquisas, van a pedir pruebas, van a ver si el juez actuó bien o mal, y ellos son parte de esos 5 que dictaminarán si hay que sancionar a esos jueces, ¿no? Ok. Una vez que esos 5 dictaminen, no hay forma de apelar esa decisión, ¿no? Y las investigaciones, como funcionan hoy, una de las partes quejosas tiene que presentar la queja, ¿no? Una de las partes involucradas en el juicio, una de las partes que están en este proceso judicial, tienen que presentar la queja y decir, a ver, ¿sabes qué? Este juez incumplió con su deber de hacer valer la Constitución, las leyes, investígalo. Ahora se puede hacer estas investigaciones de oficio. O sea, este grupo de 5 puede determinar, sin que alguien presente una queja, decir, a ver, este juez actuó mal, entonces lo voy a investigar, los 3 lo investigan y de ahí esos 3 también votan si lo condenan, si lo inhabilitan de por vida, ¿no? En el sistema judicial. Entonces, se vuelve un órgano con poca transparencia y con poca capacidad de rendir cuentas, porque sus decisiones son inapelables, ¿no? Claro. Ese es como el segundo punto. El tercer punto, que a mí también me parece como complicado, es, bueno, hay toda una reconfiguración de la Suprema Corte. Hoy la Suprema Corte, ¿cómo funciona? Tienes 11 ministros que sesionan en el Pleno y después se dividen estos ministros en 2 salas, ¿no?
Una sala ve temas administrativos, ve temas laborales, otra sala ve temas penales y ve temas... son distintos temas. No soy abogado, perdón, Lisa. Pero ven Yo sí, distintos pero mi temas, profesor de constitucional Sí, espero no esté pues sí, viendo es este así. capítulo. ¿no? ¿Qué va a pasar? Estas dos salas se eliminan, ¿no? Así dice la reforma. Y también estos 11 ministros pasarán a ser 9, ¿no? Entonces tendremos que ver cómo se despiden esos dos y de ahí estos 9 que quedan podrán postularse otra vez para estas elecciones que sucederán próximamente. Hay otro tema también importante en la reforma judicial que se ha hablado muy poco, pero que a mí me parece que va a ser muy complicado para los ciudadanos, que es la figura del amparo quedará un poco desprotegida. Sí. La figura del amparo es algo que nació en México, ¿no? Y eso es como la televisión a color y el chocolate, es invento mexicano dado al mundo. Y que funciona como estas figuras para que el ciudadano que tiene mucho menos poder frente al Estado, quien sea que esté a cargo del Estado en ese momento, para que pueda protegerse de las decisiones del Estado. Pongamos un ejemplo. Tú vives en una comunidad y el gobierno quiere construir una carretera que va a cruzar todo el bosque que te nutre de oxígeno, de agua, que da buenas condiciones de vida a tu comunidad. Tú estás en contra de ese proyecto de infraestructura, pero el Estado tiene millones invertidos y es parte fundamental de sus objetivos. ¿Qué tienes tú como opción? Ampararte y decir, ir con un juez y pedir un juicio de amparo y decirle al juez, esto está dañando, violando mis derechos humanos, páralo, ¿no? Ese juicio es muy largo, ese juicio es muy engorroso, tienes que pagar un montón de dinero, hay que regular mucho la figura del amparo, estoy de acuerdo. Por eso hay otra figura dentro de la figura del amparo que son las suspensiones. Las suspensiones que seguramente han escuchado en las últimas semanas de un juez otorgó una suspensión. Sí, las del Tren Maya. ¿No? Exacto, las del Tren Maya o incluso en la reforma judicial. Muchos jueces dijeron, pusieron suspensiones a que la Cámara de Diputados no pudiera sesionar y no pudiera. ¿Qué hacen las suspensiones? En lo que se resuelve tu juicio de amparo, la obra, la decisión, el actuar del Estado se frena. ¿Por qué? Porque si no se frenara, pues cuando acabe tu juicio de amparo, probablemente la carretera ya está construida, el bosque ya está talado y el daño ya está hecho. Entonces es importante que esa suspensión entre en vigor. ¿Qué dice la reforma? Que no puede haber suspensiones generales a leyes generales, ¿no? Ok. Creo que esos tres son como tres puntos como muy importantes de la reforma y que han tenido mucha polémica por las repercusiones que podrían generar, ¿no? Y aquí con lo que, ay, perdón, aquí con lo que, o sea, con esto del amparo, me brinca un poquito lo que nos estabas explicando hace rato, de que, a ver, la mayoría calificativa es la que aprueba cambiar la Constitución, ¿no? Entonces, si tenemos ahora un Congreso que está completamente centrado en un solo poder y tiene todo el poder del mundo para cambiar la Constitución, la herramienta que yo tengo como ciudadano, como persona, para defenderme de eso, es por medio de un amparo. Sí. Si ahora mi poder judicial también entra en esta bola de poder, estoy completamente con las manos atadas por si se cambia algo en la Constitución que yo considere que no sea correcto, pues es que ya ni tengo el poder judicial que me pueda ayudar a mí. Sí, esa es una postura. Sí, claro, sí, no, y estoy siendo Y muy la dramática. o otra sea. postura, pero sí, claro. O sea, y por eso por eso, no todo el mundo, pero por eso mucha gente está tan alarmada de esta reforma judicial. Como la otra postura dice que, pues como nosotros los vamos a elegir, pues entonces como que hay más cercanía como que hoy, pues nadie sabe quiénes son los jueces, Total. ni los magistrados, ni los ministros, más o menos, ¿no? Entonces, como los vamos a elegir, entonces hay como más cercanía, entonces me tendría que rendir cuentas. En México no existe el tema de rendición de cuentas. O sea, debería de existir. ¿Qué es la rendición de cuentas? Que, pues, si tú te quieres volver a elegir, o sea, como que me tienes que demostrar que te mereces volverte a elegir. Pero en México no sabemos quiénes son nuestros diputados, no sabemos quiénes son nuestros senadores, entonces hay muy poca rendición de cuentas. Pero lo que dice esta reforma es que como los vamos a elegir, entonces va a haber rendición de cuentas, entonces tendrían que trabajar al favor del pueblo para que se elijan, ¿no? Ajá. Entonces, ese es uno, pero sí, o sea, claro que se pone en peligro el tema del acceso a la justicia. Y hay otras cosas que quiero agregar que creo que son importantes, pero sí, lo más importante es lo que dijo Sebastián, pero creo que hay otras cosas que son importantes, que se ha hablado de que hoy
tú puedes tener un juicio que dure años, 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 años. Y algo que dice la reforma judicial es como que pone límites de tiempo para que estos juicios no puedan durar tanto tiempo. Y otra cosa que también se ha hablado y que muchos defensores de derechos humanos han como mostrado preocupación es el tema de los jueces sin rostro. ¿Qué son los jueces sin rostro? Es que en algunos casos, como por ejemplo casos de narcotráfico, por seguridad del juez, no vamos a saber, no vas a saber quién es el juez, ¿no? Literal. Y se ha usado mucho, por ejemplo, en regímenes de derecha, como regímenes militares en Latinoamérica. Ahora que murió Fujimori, él lo usó. Justo, en exacto. Perú. Entonces, ¿por qué se usaba mucho? Porque había como casos, por ejemplo, de como traición al régimen, que te juzgaban con un juez sin rostro. Entonces, nunca sabes quién es. Ok. Entonces, no hay como si te juzgó mal, no sabes quién es. O sea, no hay forma de apelar. No Claro. sabes quién es. Entonces, se ha criticado. O sea, hay gente que dice que puede funcionar por el tema de que si estás protegiendo al juez y entonces imagínate que tú juzgas a un narcotraficante, ¿eh? Entonces al otro día van y te matan los aliados, ¿no? Ujú. Pero se ha hablado mucho también de que no puedas saber quién es el juez hace que no puedas, que si te juzgan mal, pues no sabes quién es. Total. O sea, ¿cómo vas a apelar si no sabes quién es? No existe el juez. Entonces se ha criticado mucho Que también esto es ese tema. incongruente con una de las esencias de la reforma, que es votar por los jueces. Claro. Porque si vas a votar por los jueces, tienes que saber quiénes son, ¿no? Ahora, ¿Quiénes son los ¿estos candidatos? cómo se escogen? Eso va a ser un tema. Eso va a ser un tema bien O divertido. sea, 1, 2, 3, voto por el de... O sea, No. Lo que dice la reforma es... Los tres poderes van a proponer candidatos. Ok. En el caso de la Suprema Corte, 10 van a ser propuestos por el Ejecutivo, o sea, por el presidente. 10 más por la Suprema Corte. 5 por la Cámara de Diputados y 5 por el Senado para que el Poder Legislativo proponga 10, ¿no? Entonces tendremos 30 candidatos a los 9 cargos de ministros y ministras de la Suprema Corte. ¿Cómo funcionará en los poderes locales, en los cargos judiciales locales? Es cada uno de los poderes presentará 2 candidatos. Ok. El gobernador presentará 2, el Congreso local 2 y no el Consejo de la Judicatura, pero el Poder Judicial local presentará otros 2. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener que hacer trabajo de magia cursiva para que no nos duela la mano el día de la elección, porque tendremos, en el caso de la Ciudad de México, que es el primer circuito judicial, tendremos cerca de 534 boletas. Dios. 500, porque tenemos todos los jueces de distrito en materia familiar, en materia civil, en materia penal, en materia administrativa. ¿No? Solo en el primer circuito. No soy abogado, repito por 5ª vez en este podcast, pero así nos vamos a ir uno por uno, ¿no? Entonces tenemos 534 cargos en la Ciudad de México. Si tenemos el padrón electoral de lo que considera este primer circuito, son cerca de 7 millones de ciudadanos. Ujú. El INE tendrá que imprimir cerca de 1,200 millones de boletas para que todos los ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral puedan tener una boleta. Entonces, ¿qué pasará? Tú llegarás a una casilla, te darás tu credencial del INE y te darán 534 boletas, las cuales deberás de meterte a la casita esa y empezar a firmar. Bueno, no a firmar porque a escribir el nombre. A escribir. Eso está, no sé si ya la han visto, pero la que ya se publicó como va a ser la boleta es la de ministros de la Suprema Corte. Ajá. Y entonces va a estar de un lado de la boleta los nombres de los candidatos y están como los huecos para que tú escribas a los que tú quieres. Entonces tú tienes que copiar el nombre, ni siquiera el número. El nombre del que sale aquí lo tienes que copiar acá. Con Bien. una complicación extra, que están pidiendo que sea igualitario. Entonces tú tienes que cerciorarte que cada una de las boletas pongas el mismo número de hombres que de mujeres en Dios. cada boleta. Eso Está se cañón. supone que va a pasar. Ahora, todos estamos en un veremos porque, ¿qué dice el decreto que se publicó el 15 de septiembre? Que el Congreso tiene 90 días para legislar las leyes secundarias donde se supone que se aterrizarán todos estos temas. Porque, ¿qué pasaría? Entonces ya que llenaste todas tus 534 boletas con puño y letra, cerciorándote de que la mitad sean hombres, la mitad sean mujeres por cada cargo, deberás de salir y poner
una boleta, porque la ley electoral dice que tiene que haber una urna por cada cargo. Entonces tendrás, probablemente en el Estadio Azteca o en algún lugar de esas dimensiones donde puedas tener 534 urnas, irás a depositar tu voto en cada una de esas urnas. Entonces, más allá de todo esto que hemos estado hablando, de la división de poderes, de la importancia de una república con 3 poderes, hay una complicación logística brutal. que creo yo, y ahí Sí. sí es opinión, que creo que el mismo sistema implosionará solo. Sí. O sea, no va a haber forma de que esto ocurra en un tiempo largo, ¿no? A ver, Sí. si hay votos nulos con candidatos presidenciales y ese pues no tiene mucha No, ciencia, y a pones mí- un tachecito. O sea, cada 3 años, cada 6 años, pero ponte cada 3 también, que son las elecciones o sea, que también cambian algunos congresos locales y la Cámara de Diputados y así. Es complicado el tema de cuántos tengo que tachar. Y son 6, ¿eh? Ahorita Sí. yo tuve 6 boletas. Y ahí nada más tienes que tachar, no tienes que escribir nada. Y hasta en eso nos confundimos, ¿no? De cuántos, si tacho Morena y PT, ¿se anula o no? Claro. O sea, hasta ahí era complicado cuando solo teníamos que poner taches. Y entonces, como que se habla mucho, y una de las críticas de Morena hacia la oposición es que la oposición no confía en el pueblo y dicen que son tontos y que no van a poder ir a votar. Es que no es eso, sino logísticamente es muy complicado. No es que la gente no pueda ir a elegir a sus representantes. Claro que sí. Todos podemos ir a elegir a nuestros representantes y todos los mexicanos tienen la capacidad de elegir a sus representantes por la razón que ellos quieran. Pero está muy complicado. No es que la gente no pueda, sino que el sistema lo vuelve muy complicado. Ujú. Y regresamos a que es un tema muy complejo de entender. Ujú. O sea, Sí. mi profesor de Constitucional no está nada orgulloso de cómo me he comportado en este capítulo. O sea, yo estudié este tema y me cuesta trabajo Muy complicado. entender. Sobre todo el poder Judicial es súper complejo, súper Súper. complejo. Está muy cañón pensar que absolutamente toda la población va a llegar, va a ver su boleta y va a decir, perfecto, entonces este es magistrado, pero este es ministro, pero este va a ser juez para tal tribunal. Es muy complicado, o sea, muy complicado. Sí, porque eso ni siquiera pasa, no pasó en la elección del 2 de junio, ¿no? Tú llegas y decía, Dalia, a ella le dieron 6 boletas, a mí me dieron 5 boletas, pero yo no votaba en la Ciudad de México, no tenía cargo a gobernador. Era muy difícil saber quiénes son todos los candidatos a diputados locales, a diputados Total. federales. Por eso la figura de los partidos políticos es importante, ¿no? Los partidos políticos históricamente en el mundo lo que son es un puente entre los poderes y la ciudadanía. Podemos estar completamente hartos de los partidos políticos. No voy a venir yo a defender los partidos políticos. Pero lo que sí hacen es poner un paraguas a ciertos candidatos para que tú sepas que el PAN representará X cosas, Morena representará X cosas, porque se entiende la complejidad de conocer el perfil de cada uno de los candidatos que compiten en una elección. En la pasada elección del 2 de junio teníamos más de 20,000 cargos a elección popular en juego. Es imposible conocer el récord de todos los candidatos. Entonces los partidos funcionan en esta especie de agrupar ideologías, sentimientos, representaciones. ¿Qué va a pasar? Dice esta reforma que los candidatos a jueces, magistrados y ministros no serán representados por un partido político, no tendrán derecho a comprar tiempo aire en radio y televisión para promocionarse. Entonces va a ser muy complicado saber, pues, qué representa cada juez, ¿no? Y también otra complicación de por qué muchos dicen que se está pervirtiendo un poco la elección. Porque ¿qué campaña va a hacer un juez? O sea, Sí. ¿con qué argumentos Sí. de campaña vas tú como aspirante a juez, ministro, magistrado? O sea, ¿qué vas a proponer? ¿Pena de muerte? Sí. No, Pues- defenderte, pues eso es lo que es tu chamba, Claro, ¿no? o Sí. sea, no hay como, yo voy a construir una carretera, porque no es tu chamba. Sí. Yo voy a crear una ley, porque no es tu chamba. Tu chamba es hacer cumplir la ley. Entonces, ¿cuál va a ser la bandera de campaña de cada uno Sí. de los jueces? Soy honesto y justo. Pues La sí, de todos. Pues sí. Voy a hacer Pues sí. cumplir la ley. Pues es tu Pero, chamba. o sea, está cañón, pero sí, o sea, te van a dar la boleta y ¿qué va a ser? De Tin Marín, porque está cañón. Ujú. O sea, va a ser muy complejo. De por sí, es lo que decía Sebas. O sea, de por sí es difícil. O sea, cuando yo sí era de esas que te decía, investiga a todos tus candidatos antes de ir a votar. Y yo sí era la que se metía y investigaba a todos sus candidatos y así. Y había de unos que
no Es encuentras dificilísimo, nada, claro. o sea, no sabes quiénes son. Y pues sí, el tema de los partidos políticos en los jueces no pueden representar a un partido político en la elección, no pueden, ¿no? Entonces, por eso se dice los partidos políticos no están involucrados, no van a estar involucrados. Y también se habla de que entonces los empresarios y el narcotráfico les va a financiar la campaña y eso en la reforma judicial sí se habla de que no pueden dar dinero, o sea, no va a haber dinero de por medio en estas campañas. Entonces va a ser muy complejo porque ¿cómo los vamos a conocer? Y el tema es quién va a fiscalizar eso. Claro. ¿Quién va a revisar que no haya dinero de por medio? Sí, ¿no? porque una cosa es decir, no se pueden financiar las campañas. Exacto. Pero a ver, de entrada, el narco no puede financiar campañas en absolutamente Igual lo nada, ¿no? hacen Pero ellos. sucede. Entonces, a lo que voy es, ok, no puedes hacer campaña, o sea, el gobierno no te va a dar dinero para que hagas tu campaña, pero pues van a hacer campaña. Sí, o sea, claro. si no, ¿quién va a financiar esas campañas Y por abajo del quiero agua? agregar algo que el objetivo principal de la reforma judicial, o sea, tiene dos, ¿no? Pero el principal es acabar con la corrupción, el otro es un poco temas de austeridad. Pero el de acabar con la corrupción es como el principal. En el Poder Judicial hay muchísima corrupción, cierto, ciertísimo. Ahora, esta reforma judicial, y a mí nadie me ha podido explicar cómo esta reforma judicial va a acabar con la corrupción. Porque que elijamos a nuestros jueces, ministros y magistrados va a acabar con la corrupción. No, por sí sola la elección popular no acaba con la corrupción, porque elegimos a nuestros diputados, elegimos a La nuestros gente senadores. votó por Javier Duarte. Exacto. Sí, sí. Y entonces eso no evita que haya corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué es de esta reforma judicial lo que va a acabar con la corrupción en el Poder Judicial? No queda claro. No queda claro y ese es el objetivo. O sea, cuando tú literalmente lees cuál es el objetivo de la reforma judicial, es eso, acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Y no está claro cómo ninguna de estas cosas vaya a ese camino. Del tema de la austeridad, podrías decir que el tema de eliminar las 2 salas de la Suprema Corte y que haya menos ministros y todo eso podría Que el ayudar. contraargumento sería, pero organiza esa elección, te va a salir Una caro, lana. ¿no? No, y luego, como que también decían de que Morena traía también este plan como de debilitar, por ejemplo, a los organismos Autónomos. electorales locales, a los claro. OPLES. Ujú. Pero ahora, pues, no hay forma de organizar esta elección sin los OPLES, Sí. ¿no? Entonces, como que muchas cosas no hacen sentido. Se quedan al aire. Lo que he visto mucho como fuente de preocupación, que la verdad es que lo comparto, es, a ver, ya explicamos que esta elección es muy complicado que la gente sí vote de manera informada, de manera correcta, que los conozca, todo esto, la parte logística, todo. Ahora, si yo no estoy segura o seguro por quién votar, y esto sería privilegiado que yo sí tenga el acceso a votar de forma libre, porque sabemos que en México hay lugares y situaciones donde no es así, donde estás amenazado por el crimen organizado, por algún empresario o algo. Si dejamos entonces que el crimen organizado, empresarios, corrupción, vaya, agarre a los ciudadanos y les diga, oigan, tú tienes que votar por estos jueces, entonces estás metiendo a toda esa tierra a tu propio poder judicial. Me gustaría preguntarle a ustedes dos, ¿qué opinan de esto? Porque no sé si estoy yo como meme de tía apanicando a lo tonto por haber visto esto mucho en distintas opiniones y análisis, o si esto sí genuinamente podría ser un problema. Yo empezaría diciendo que es incluso un problema que ya existe. Claro. Es lo que ¿no? justo. O sea, y que creo que eso se ha perdido como en la discusión entre si estás a favor o en contra de la reforma, sobre todo en las cámaras, ¿no? Entre personas legisladoras que representan a un partido. Pero es cierto que en muchos lugares el Poder Judicial está absolutamente corrompido por o grupos de poder económico o células del crimen organizado o el poder político del lugar, ¿no? Eso existe. Eso pasa. Hay controles en el Consejo de la Judicatura Federal, algunos muy débiles. Tampoco es que, o sea, una de las críticas grandes al Consejo de la Judicatura y al Poder Judicial que existía o que existe hoy, porque no se ha corrido todavía nadie, es que no hay capacidad de sancionar, no hay capacidad de juzgar. Muy pocos jueces han acabado en la cárcel, aunque evidentemente se haya comprobado su nexo con el crimen organizado, hayan recibido sobornos para beneficiar a una de las partes. Eso existe. ¿Qué va a pasar? ¿Esta reforma lo soluciona? Pues no. O sea, no hay ningún mecanismo, instrumento que solucione esto. Y lo que sí va a hacer es que pueda ser incluso más fácil
corromper y comprar a estos jueces, ¿no? Yo quiero pensar, si no vamos a conocer a nuestros candidatos a jueces en el, en una comunidad de Guerrero, ¿no? En la montaña de Guerrero. El juez que esté ahí no lo vamos a conocer todos, es imposible saber quiénes están en esos juzgados. Pues va a ser muy fácil que los grupos de poder en esas regiones, muchas de las regiones o regiones de este país controladas por el crimen organizado, algunas, pues puedan impulsar a que alguno de ellos llegue, ¿no? Y si tienes cooptada la sociedad, ¿no? Y tú eres capaz de decir sal a votar o no salgas a votar o generar estas condiciones antidemocráticas para impulsar a alguien, pues va a ser mucho más fácil que desde principio, a priori, ya tengas tú un juez comprado. ¿Qué pasa ahora? Que los jueces llegan por una carrera judicial, ¿no? Como existen carreras civiles, el Servicio Exterior Mexicano, el Banco de México. Llegan haciendo una carrera judicial y pueden ser comprados, claro, pueden ser corruptos, pueden ser cooptados. Lo que va a pasar es que eso va a estar legitimado, o lo que podría pasar es que eso podría estar legitimado por el voto del pueblo, que cambia la configuración por completo y la hace mucho más peligrosa, ¿no? Y algo también importante es que también son cosas que ya pasan en la elección popular de otros cargos. Es muy común, por ejemplo, en la de los presidentes municipales, ¿no? Que el narco que trabaja en ese municipio, pues no le gusta a los candidatos que pusieron y entonces llegan y los matan o los amenazan para favorecerse, ¿no? Y entonces eso podría pasar también Claro. en la elección de jueces, ¿no? Oye, ay, no, ese juez no me gusta, entonces pues lo mato para que pongan al otro en la campaña. Son cosas que pasan en otras elecciones de otros cargos que se podrían repetir en el judicial, ¿no? Que no es justo, ¿no? O sea, no es que ahí todavía, no es que en el judicial todavía no llega el narco, no. Claro que sí está, pero ahorita pues podría ser desde las campañas, que es como lo vemos en otros cargos de elección popular. Claro. Sí, que regresamos a lo mismo. Si el problema es la corrupción y ya tenemos corrupción en la manera en la que funcionan nuestras elecciones, pues esto va a ser un reflejo más. No es que estemos abriendo la puerta a cosas nuevas que puedan suceder en una elección, Sí. es que eso se va a ver reflejado Y también en los exponenciado. jueces. Y hay otro tema de lo que se ha hablado mucho rápido, es que se ha hablado que el problema en realidad viene de las fiscalías Ajá. y no tanto, entonces, y que esta reforma no atiende los problemas que hay en las fiscalías. O sea que antes de llegar a un juez, pasa un delito y pasas primero por la fiscalía. La fiscalía, eso es muy importante, no es del judicial, es del ejecutivo. Okay. Entonces, las fiscalías son del Ejecutivo. Entonces, se dice que para realmente hacer una reforma integral al sistema de justicia, tenemos que tocar las fiscalías. Y las fiscalías no se están tocando en esa reforma. Y sacarlas del Ejecutivo. Volver Sí. las fiscalías autónomas, ¿no? Claro. ¿No? Que eso es parte fundamental. Mucha de la experiencia con la justicia que tenemos cuando somos víctimas de un delito, la gran parte pasa por las fiscalías, ¿no? Ahí es donde presentas tu denuncia, el Ministerio Público, ¿no? Exacto. La delegación, como antes se decía, que te llevan a la delegación. Todo eso es parte del Ejecutivo y es parte fundamental de la experiencia del ciudadano con la justicia. Eso, en este país, no funciona. Y me ha gustado que lo aclaren, porque siento que también este argumento de que hay mucha corrupción en el Poder Judicial, que sí es verdad, ese argumento luego está guiado por, claro, es que las fiscalías y entonces tal, y si tú metes una denuncia y es como, es que por ahí no Pues está las el fiscalías tema no que son del están Poder resolviendo. Judicial. Claro, claro. Ya que explicamos a fondo el tema de la reforma judicial, hace rato mencionaba que esto era parte del plan C. ¿Ok? Esta reforma ya está aprobada, ya está publicada. Pero antes de cerrar este tema, quiero preguntarles por qué un juez ordenó una suspensión a la publicación de la reforma y la reforma se publicó de todas formas. Dale. Según yo es porque literal no le hicieron caso. Sí, O sea, O sea, fue un... no qué sé padre bien que lo exacto intentaste. cómo funcionó, pero según lo que yo entiendo, es que es porque pues fue una jueza, ¿no? Y creo que nadie le hizo caso y igual la hicieron. sí, se habían puesto suspensiones incluso no solo a la publicación ya aprobada, sino al proceso legislativo, ¿no? A que la Cámara no lo discutiera. ¿Qué pasó? Pues que ignoraron estas suspensiones. ¿Qué podría pasar? Que las autoridades, como tienen el monopolio de la violencia, ¿no? Son las únicas que pueden usar violencia, podrían arrestar a los legisladores que aún así sesionaron o al presidente que aún así publicó el decreto. ¿Eso va a pasar? No va a pasar. Nunca va a pasar. Entonces, se ignoró esa suspensión Sí. nada más.
y no va a pasar. Y luego a dicen mayores. también que podría llegar a pasar que la Suprema Corte diga que pues se violó el proceso, legislativo, que violaron estas suspensiones o así, pero también se dice que se meterían en un tema muy político, o sea, Claro. se volvería muy político. Claro, sí. Pero hasta ahorita es un hecho, aunque haya habido una suspensión, o sea, a nadie le importó, Sí. hasta ahorita. Ya que Morena tiene esta mayoría para hacer básicamente lo que se le da la gana y puede seguir con el plan C, en la introducción del capítulo mencionaba el qué podemos hacer, pues estar informados, ¿no? ¿Qué sigue, Sebas, para el plan C? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Los A conocemos? ver, el plan C es una serie de propuestas que presenta el presidente el 5 de febrero pasado, el día de la Constitución, diciendo vamos a cambiar por completo esto, y es con lo que hacen campaña los candidatos y las candidatas de Morena, ¿no? Diciendo, el plan C es conseguir los votos necesarios para obtener mayoría calificada en ambas cámaras y poder aprobar toda esta serie de legislaciones nuevas. La más importante era la reforma al Poder Judicial, check. Viene una reforma a la Guardia Nacional para ahora sí cambiarla, sacarla Que ese es de la Secretaría de Seguridad otro Pública y tema pasarla gigante. por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es un temazo, porque este gobierno, todavía en funciones, hizo campaña en contra de la militarización y ahora está militarizando más el país, ¿no? Esa es otra. Pero vienen muchas. La desaparición de organismos autónomos, que ya fue aprobado en Cámara de Diputados, falta que llegue al Senado. Y hay muchas más, ¿no? Hay de todo. o Sí, sea, de pueblos indígenas, pueblos adultos indígenas. mayores, Babes. becas, una de vivienda, un buen. No maltrato animal, o sea, hay mil cosas, ¿no? Las importantes son estas que estamos hablando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ahora seguirá el proceso legislativo, ¿no? Va empezando la legislatura, van empezando las y los nuevos legisladores, entraron el 1 de septiembre, y vendrá el gobierno de Claudia, que entra el 1 de octubre, a ver cómo se maneja ahí, si impulsa algunas de estas reformas del plan C, si manda a la congeladora a otras. También el gobierno de Claudia entrará en un periodo muy incierto en la política mexicana, ¿no? Tratando de instrumentar esta reforma al Poder Judicial. Los tiempos de esta reforma, ¿qué va a pasar? Hay 30 días para impugnaciones, ¿no? Para esto que decía Dalia, que alguien diga, se violó el proceso legislativo, la reforma por sí sola es inconstitucional. Todos esos argumentos tienen 30 días la oposición o ciertos organismos, como la CNDH, que ya dijo que no lo va a impugnar, para presentar como sus red flags. 90 días para las leyes secundarias, para cambiar todas las legislaciones que no son la Constitución, pero es la ley electoral, el Código Penal Federal, todas estas cosas que se tienen que reformar para homologarse o ponerse en sincronía con esta reforma constitucional. Y también a nivel local. Y a nivel local, claro. Esto pasará en 90 días. Por ahí de octubre, mediados de octubre, el INE tendrá una primera sesión para empezar a ver pues a quién le compra boletas electorales, cuántos crayones van a necesitar, o sea, para empezar a instrumentar esta elección de jueces, magistrados y ministros, que se supone tendremos una elección extraordinaria el 1 de junio del 2025, ¿no? Este es como el caminito. Y luego otra que va a ser en el 27, al mismo tiempo que la elección a la Cámara de Diputados. Ok. Para la otra Para mitad. la otra mitad. Porque no se van a elegir todos los jueces en este primer Ok. bloque, ¿no? Entonces, ese es el caminito. Podrán pasar muchas cosas, claro que sí, en estos meses. Las leyes secundarias nos darán mucha idea de por dónde va esto, ¿no? Ya las leyes secundarias probablemente se aprobarán, se discutirán, se votarán con la presidenta electa, ¿no? En funciones, ya con Claudia Sheinbaum como presidenta. Y veremos, ¿no? Lo que muchos se ha dicho, que ella no necesariamente estaba tan de acuerdo con esto, pues veremos si eso es cierto o no, si logra modificar algo en las leyes secundarias, pues que un poco nos den más certeza, ¿no? También veremos cómo reaccionan los mercados y las empresas y las inversiones. Muchas de ellas están esperando el presupuesto que presente la presidenta electa en noviembre, ¿no? Ese será un presupuesto que tendrá que estar, no tiene margen de error, ¿no? Tendrá que ser como muy consciente, muy claro, muy austero, muy bien pensado, para no espantar de más a mercados internacionales, inversiones que ya están de por sí espantadas, Sí. ¿no? Y pongo otro sobre la mesa, que es la elección de Estados Unidos, que eso también puede cambiar mucho cómo se acomode esta reforma, en el sentido de quién llegue a la Casa Blanca. Total. Creo que algo que me parece muy preocupante, y esto no lo digo a favor o en contra del plan, se lo digo en general,
Y es que la lectura es muy bonita, incluido la reforma judicial. Si alguien te propone que tenemos que quitar corrupción y que los jueces tienen que estar más cercanos al pueblo, pues claro que suena muy bien. Ya si le rascas un poquito más, te das cuenta que el tema es más complejo. Y me preocupa puntos dentro del plan C, pues el tema de vivienda suena precioso, el tema de pueblos indígenas suena precioso, pero sí mantener esta mente abierta, si tu conclusión es a favor o en contra, o sea, no le estoy diciendo como en rechacemos todos el plan C para nada, pero sí formar este criterio y decir, ok, en titulares se ve muy bonito, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué se está votando en mi país? ¿Y qué es lo que se va a cambiar, lo que no va a cambiar? Les agradezco a los dos en el alma esta clase de derecho, política, hasta relaciones internacionales tocamos. Tenía que defender al gremio, Isa, un Sí, poquito. exacto. al final. Claro, sí. Al gremio, ¿no? Sí, a mi gremio yo no lo defendí también, la verdad. Se los agradezco muchísimo. Creo No, que hombre. logramos una claridad en el tema y creo que el mensaje que sea no apaniquemos, vamos a seguir informándonos de lo que está pasando. Creo que todavía no tenemos tanta información como para ya panicarnos, Exacto, pero sí. nos falta mucho. Y ¿sabes? reitero, este capítulo es martes 17 de septiembre. Son las... Porque es que esto está tan esto rápido que cambia, hasta esto aclaro cambia, la sí. hora. Es la 1:30 de la tarde. Porque puede ser que en 15 minutos pase otra cosa. Sí. Entonces Chance también... ahorita agarramos los celulares. Sí, y ya- todo lo que grabamos, adiós. La Venga, reforma se fue para Toma atrás. 2. Esperemos que no, para así aprovechar este lindo contenido. Pues gracias, Dalia. No, hombre. Gracias, Isa, Sebas. qué gusto. Gracias por Gracias. invitarnos. A todos y todas las que nos están escuchando y que ese es el mensaje, seguir con la información. Antes de despedirnos, esto era muy importante, sigan a Dalia y a Sebas, por favor, para seguir informándose. Yo, en mis elecciones, Dalia, esto no te lo había dicho, pero tú me acompañaste para tomar decisiones informadas, así que por favor, compártenos tus redes. Claro, mi Instagram es dalia.greenberg, mi TikTok es Dalia Greenberg y mi Twitter X es Dalia Greenberg-bajo. Entonces ahí siempre subo videos como muy cortos explicando temas de coyuntura política nacional e internacional y ahí seguiremos. Sebas, ¿quieres dar las tuyas? Aparte de las de Te lo cuento también, Sí, que ahí... justo si quieren ver lo que hago todos los días, pues en @ErmengerMX en X y Sebastián Ermenger en Instagram, pero en Te lo cuento, @Te lo cuento en todas las plataformas, ahí nos ven. Isa, tú nos ayudas a te ven. entender todos los días las noticias, así que por ahí Yo vamos. soy consumidora número 1 de las noticias de Te lo cuento. Me da gusto, me da gusto. Pues gracias nuevamente. Gracias a ti, Isa. Gracias y nos vemos el siguiente miércoles en Secreto a Voces. Este es un espacio en donde los secretos se convierten en palabras y quiero que tú seas parte del diálogo. Así que te invito a buscarnos en Instagram como @secretoavoces.mx para que nos compartas también tu opinión o punto de vista.